Esto pasó hace 5 años. Yo era un contratista de construcción y tenía un fin de semana libre. Decidí ir con un grupo de amigos a una cabaña en el bosque. La cabaña era nueva, pero a medida que nos acercábamos, me dio una sensación extraña. Estaba rodeada de árboles altos y había un lago cercano. Parecía un lugar tranquilo, pero había algo en el aire que no estaba bien. El primer día fue normal. Hicimos una barbacoa y nos reímos hasta que se hizo de noche. Cuando intenté dormir, escuché un crujido en el suelo, algo que me hizo levantarme. Fui a la ventana y miré hacia afuera. Las sombras entre los árboles se movían. Tal vez era mi imaginación, así que volví a la cama, pero la inquietud no me dejó dormir. Con el paso de los días, los ruidos crecieron. Las noches se sintieron largas y espesas. Mis amigos y yo comenzamos a sentir que alguien nos miraba. Marta, una de mis amigas, mencionó que durante la construcción hubo rumores raros sobre el lugar. No le di importancia, pero una parte de mí empezó a preocuparse. Sentía que había algo más en esa cabaña. Una noche, mientras cenábamos, un tenedor se cayó de la mesa, como si alguien lo hubiera empujado. Al principio reímos, pero pronto la risa se desvaneció. Alguien dijo que deberíamos marcharnos, pero Luis, siempre el valiente, insistió en quedarnos. Es solo una cabaña vieja, dijo, y cuando escuché eso, sentí un hormigueo en la nuca. Una tarde, mientras estaba al lado del lago, vi algo entre los árboles. Era una figura difusa, como un destello en la sombra. Mi corazón comenzó a latir rápido. Diego, mi mejor amigo, me dijo que estaba cansado y que no viera cosas raras. Pero yo sabía lo que había visto. No era mi imaginación. La última noche decidí que debía quedarme fuerte. Mis amigos y yo nos unimos en el salón, tratando de distraernos. Pero a medida que la oscuridad caía, la cabaña parecía cobrar vida. Miré hacia los árboles y vi claramente la figura. No pude moverme. Después de un momento, pregunté en voz alta, ¿quién está ahí? Pero todo lo que obtuve fue un silencio completo. Tragué saliva, enfocado en la puerta de la cabaña. De repente, la puerta se cerró de golpe. Me quedé helado. Todo se volvió negro. Escuché un susurro que decía, no debiste venir. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Mis amigos estaban en silencio, probablemente sintiendo lo mismo que yo. La tensión en el aire era palpable. De repente, un grito rompió la oscuridad. Uno de mis amigos también había escuchado algo. Como si despertáramos de un sueño, todos corrimos hacia la puerta. Por un momento, me sentí perdido. No sabía qué estaba pasando, pero mi instinto me decía que salir de allí era lo mejor. Nunca volví a mirar atrás, pero la sensación de miedo nunca se fue. Capítulo 2. Corrí junto a mis amigos hacia el exterior, el adrenalina disparándose en mis venas. Mis pies parecían moverse por sí solos mientras el miedo me empujaba. El aire era frío y cortante. Miré hacia atrás y vi la cabaña. Las sombras se cernían sobre ella como si estuvieran esperando nuestra vuelta. ¿Qué fue eso?, gritó Marta, sus ojos desorbitados. La confusión se mezclaba con el terror en su voz. No tenía respuestas, no había tiempo para discutir. Vámonos, grité. Esperaba que todos estuvieran de acuerdo, pero Diego se detuvo en seco. Esperen un segundo, dijo, mirándonos con expresión tensa. ¿Qué estás haciendo?, le pregunté, el pánico arrullando mi pecho. Escuché algo, respondió, peinando el aire con su mirada. Otro crujido. Esta vez más cercano. Mis dedos estaban tan fríos que pensé que se romperían al cerrar el puño. Luis, siempre el temerario, se acercó a Diego. No puedes estar en lo cierto. Solo escuchaste el viento, dijo, pero su voz carecía de esa seguridad habitual. También él comenzaba a dudar. Una luz pálida se encendió en la cabaña. Un destello breve pero sin duda real. Era como si alguien hubiera encendido una lámpara en la habitación. Mi corazón dio un vuelco. ¿Vieron eso?, pregunté a mis amigos. Cállate, murmuró Marta, en un intento por apaciguarme. Pero su rostro estaba claro, también lo había visto. La cabaña, una vez acogedora,
Ahora parecía un bloque de pesadilla, emergiendo de la penumbra en medio de una sensación de peligro inminente. Tal vez deberíamos volver, sugirió Diego. Su voz temblaba, como si lo intentara convencer a sí mismo. Podría haber alguien dentro. ¿Alguien? No sé si eso es lo que queremos descubrir, respondí rápidamente. De repente, un grito resonó desde el interior. Era un sonido agudo de dolor y desesperación. Todos nos congelamos. El terror se apoderó de nosotros nuevamente. No podía haber sido un grito normal. Era algo más, algo que desgarraba el alma. Vamos, debemos irnos ahora, dije, y comencé a arrastrar a Marta hacia el sendero que conducía al automóvil. Mis pies se movían sin pensar, guiados por la necesidad de escapar, pero Luis no se movía. Miré hacia atrás, y lo vi con la cara pálida, mirando fijamente a la cabaña. Luis, ven aquí, grité, con la voz desgarrada. Pero él no me escuchó. Su mirada estaba fija. A partir de ese momento, supe que algo estaba sucediendo, algo que lo mantenía allí, inmóvil. Cuando bajé de espalda hacia él, un murmullo quebró el aire. Era un susurro, un eco de la advertencia que había oído antes: no debiste venir. Mis piernas se sentían pesadas. Era como si esa voz estuviera imbuyendo en mí una profunda convicción de que no debía estar allí. Luis finalmente pareció recuperar la razón y giró hacia mí. Debemos irnos, ahora, gritó, y su rostro mostraba un pánico desenfrenado. Pero antes de que pudiéramos avanzar, la puerta de la cabaña se abrió con un chirrido ominoso. De la oscuridad emergió una sombra. Algo se movía en la entrada, y podía distinguir una figura, indistinta pero claramente humana. Su presencia era un llamado desolador, un imán que amenazaba con devorarnos. Mi corazón se detuvo por un instante. Fue en ese preciso momento cuando comprendí que salvarnos significaba enfrentar no solo a la cabaña, sino a lo que esto representaba. Y quedaba claro, no todos saldríamos de allí. Capítulo 3. La figura en la puerta permanecía inmóvil, como si estuviera evaluando nuestra reacción. A medida que avanzaba la adrenalina en mi cuerpo, algo despertó en mí. En lugar de correr, sentí un impulso extraño de acercarme. ¿Quién eres?, grité, aunque sabía que mi voz parecía débil y temblorosa. A medida que la sombra se fue acercando, los rasgos de ese ser comenzaron a hacerse más claros. Era una mujer, o al menos lo parecía. Su rostro estaba pálido, casi transparente, y su mirada estaba vacía, como si estuviera atrapada en un lugar entre el dolor y la resignación. «Están aquí», dijo en un murmullo que apenas pude oír. «Luis, vámonos», grité, pero él continuaba mirando. Sus ojos parecían estar atrapados por esa presencia oscura que lentamente se acercaba. Marta comenzó a llorar y Diego, que había retrocedido ligeramente, intentó reunir el coraje para avanzar. «No podemos quedarnos aquí», dijo, su voz apenas un susurro. «¿Qué quiere?», pregunté, mi mente agitada tratando de encontrar una razón lógica para lo que estábamos viendo. Pero no había lógica aquí, estábamos en el corazón de una pesadilla. Entonces, de repente, la puerta de la cabaña se abrió por completo, y la mujer extendió una mano en nuestra dirección. El aire se volvió helado. Un frío intenso penetró a través de mis huesos, como si esta figura tomara todo el calor del mundo que nos rodeaba. No sé de dónde saqué la fuerza, pero di un paso hacia atrás. «No te acerques», le dije a Luis, sintiendo que cada palabra era una batalla perdida. La mujer hizo un gesto, como si quisiera que nos acercáramos. Pero lo que más me aterraba era lo que había tras ella. Dentro de la cabaña había más sombras en movimiento. Más figuras, casi indistintas, asomándose desde la oscuridad. Cada una parecía tener una historia que contar, pero sus ojos vacíos decían que solo existían en un mundo de pena y desesperación. «Mueve tu pie, Luis», grité, mientras sentía que el miedo se convertía en rabia. Aún así, él no se movía, atrapado en ese trance. Fue entonces cuando recordé la advertencia del susurro anterior: «No debiste venir». Un sudor frío me recorrió la espalda al darme cuenta de que el verdadero peligro no era la mujer, sino lo que la había llevado a estar allí. Mientras trataba de entender cómo salir de esa situación, un viento helado sopló desde la cabaña, trayendo consigo ecos de risas antiguas, de llanto y de lamentos.
Era como si la propia casa estuviera viva, alimentándose de nuestro miedo. Miré a mis amigos en busca de consuelo, pero su miedo reflejaba el mío. Finalmente, Diego rompió el hechizo. «Tenemos que irnos, ahora», gritó, y con eso, comenzó a retroceder paso a paso. Marta se unió rápidamente a él, pero Luis seguía paralizado. Mi corazón latía con furia, luchando con la idea de dejarlo atrás. Pero antes de que pudiera tomar una decisión, la mujer alzó la mano, y una risa chillona emergió de su garganta. No era humana, tenía un matiz de locura que me heló la sangre. Fue entonces cuando la oscuridad dentro de la cabaña pareció cobrar vida. Más sombras comenzaron a salir, avanzando lentamente hacia nosotros. Algo profundo en mi interior gritaba que no podríamos escapar si no nos movíamos. En ese instante, una parte de mí supo que, si no hacíamos algo ahora, perderíamos a Luis para siempre. La pregunta era, ¿qué podríamos hacer contra aquella oscuridad? Y mientras la risa resonaba en nuestra mente, solo una idea se apoderó de mí: había que arrancar a Luis de su hipnosis antes de que fuera demasiado tarde. «Luis», grité de nuevo, pero esta vez con una decisión renovada. «Despierta». Mientras la oscuridad nos rodeaba, tenía una certeza desgarradora: había que elegir entre enfrentarse a lo desconocido o perderse en él. Capítulo 4. Las sombras se movían como si tuvieran voluntad propia, arrastrándose hacia nosotros con una lentitud aterradora. Mi grito resonó en el aire helado, pero la respuesta de Luis fue un parpadeo, como si finalmente empezara a salir de su trance. Aún así, no era suficiente. La mujer seguía ahí, su figura enmarcada por la puerta, emitiendo una presencia que nos mantenía paralizados. «No. No me dejes aquí», exclamó Luis, su voz sonando ahogada. Sentí un destello de esperanza mientras lo veía sacudirse del hechizo. Sin embargo, la risa chillona de la mujer resonó nuevamente, y una ola de terror me atravesó. El sonido fue como el de cristales rompiéndose, un eco que ponía a prueba nuestra cordura. «Luis, ven aquí». Agarré su brazo, tirando de él hacia mí aunque el miedo casi podía tocarme. Pero él se quedó inmóvil. La mujer levantó su otra mano, y de repente, las sombras cobraron movimiento, comenzando a rodearnos en un círculo. La desesperación me hizo temblar. ¿Qué querían de nosotros? «Espera», gritó Diego, interponiéndose entre nosotros y la cabaña. Sus ojos reflejaban el mismo horror que sentía. «Si la ignoramos, tal vez se detendrán». Su idea era arriesgada, pero en ese momento, no sabía si teníamos otra opción. Caminé hacia atrás, manteniendo mi mirada fija en la mujer, asegurándome de que Luis no se quedara atrás. «No podemos quedarnos aquí», dije, intentando sonar firme. La mujer pareció captar nuestra incertidumbre. Su risa disminuyó, pero sus ojos continuaban fijos en nosotros, como si estuviera esperando. Fue entonces cuando vi un brillo fugaz en la esquina de la cabaña, algo que no debería estar allí. Algo metálico. «Mira eso», grité y señalé, sintiendo que podría ser algo que necesitábamos. «¿Qué es?», preguntó Marta, encogiéndose bajo el peso del miedo. «No lo sé, pero tenemos que averiguarlo», respondí, anhelando que ese objeto pudiera ser nuestra salvación. «Luis, tú y yo vamos a ir allí. Marta, Diego, mantengan la distancia». Con un leve asentimiento, Luis pareció despertarse del trance y comenzaron a caminar a regañadientes hacia la cabaña. Las sombras se movían más rápido ahora, casi como si tuvieran prisa por atraparnos. Sin mirar atrás, corrí hacia esa fuente de luz metálica que parecía brillar con fuerza en la oscuridad. Cuando llegamos, descubrí que era una antigua linterna, desgastada y cubierta de polvo, pero aún funcionaba. Sentí un alivio inmediato al sostenerla en mi mano. «Vamos. Enciéndela», ordené, pero mis palabras se perdieron en el aire. A medida que Luis frotaba el metal, un silencio repentino envolvió el lugar. La mujer se detuvo, parpadeando lentamente, como si estuviera evaluando nuestra acción. «Rápido, Luis», grité desesperadamente. Escuché ruidos detrás de nosotros, una mezcla de murmullos y llantos que parecían salir de la cabaña. Cada sonido me empujaba hacia una mayor urgencia.
Luis logró encender la linterna y una luz brillante emergió, cortando la oscuridad a nuestro alrededor. Sin embargo, cuando la luz alcanzó a la mujer, su rostro se transformó. La palidez dio paso a una expresión de furia. Con un grito ensordecedor, las sombras se lanzaron hacia nosotros como si quisieran tragarnos. Todo el pánico que había acumulado en mis entrañas estalló en acción. ¡Corre!, grité, mientras la luz de la linterna parecía desvanecerse ante la inminente oscuridad. Sabía que ahora todo dependía de nosotros. Teníamos que salir de ahí antes de que el terror nos consumiera por completo. Pero, ¿podríamos hacerlo a tiempo? Capítulo 5. Corrimos como si el aire mismo nos empujara, pero el sonido de las sombras acechando detrás de nosotros era ensordecedor. La linterna temblaba en mis manos, iluminando breves ráfagas del camino mientras luchábamos por alejarnos de la cabaña. Marta. Diego. Grité, girando mi cabeza hacia atrás. No podía ver si me seguían, pero el pánico me decía que era solo cuestión de tiempo antes de que la oscuridad nos alcanzara. La risa de la mujer se volvió un eco distante, pero su furia todavía podía sentirse en el aire denso que nos envolvía. Luis, aunque todavía temblando, mantuvo su vista fija en la linterna. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, su voz temblorosa. No tenemos tiempo para preguntarlo, respondí, tratando de darme coraje y apurar mis pasos. La linterna parecía perder su poder a medida que avanzábamos. Solo sigue corriendo. Todo lo que quería era salir de este bosque. Pero la densa vegetación parecía una prisión, con troncos torcidos que se alzaban como manos, dispuestos a atraparnos. Cada vez que la luz de la linterna se desvanecía, los murmullos aumentaban, llenando el aire con una mezcla de horror y confusión. De pronto, un grito desgarrador rompió el silencio que nos rodeaba. Diego. La voz de Marta resonó, llena de desesperación. Me volví hacia la dirección del sonido, mi corazón latiendo ferozmente. Ven. Vamos. Grité, aunque ya sabía que no podía dejar a ninguno atrás. Me detuve, buscando a Marta entre la oscuridad. Finalmente, la vi, de pie, paralizada junto a un árbol, con los ojos llenos de terror. Él no viene, dijo, temblando. Diego, no sé dónde está. En ese instante, un frío helado recorrió mi espalda. Las sombras parecieron moverse más cerca, susurrando. No podemos quedarnos aquí, dije, sintiendo la presión. Las palabras apenas salían de mi boca cuando escuché los pasos de alguien detrás de mí. Diego. Exclamé, sintiendo un alivio momentáneo cuando el vio de su amigo apareció. Pero su rostro estaba pálido, sus ojos desbordaban miedo. No podemos quedarnos aquí. La oscuridad está por todas partes, dijo, respirando con dificultad. ¿Qué viste?, pregunté, intentando mantener la calma. Había algo que se movía, tartamudeó. Era como una sombra más grande, no era de esta dimensión. La mujer, ella no está sola. Hay algo más. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. No solo era ella. La revelación me hizo tambalear. Marta, suéltame la mano, le dije. Luis, tú y yo tenemos que mantenerse unidos. No podemos darnos la espalda. El grupo comenzó a retroceder lentamente, buscando una salida cuando la linterna dejó de iluminar su más intenso brillo. Fue en ese momento que lo vi, una figura oscura extendiendo su mano en dirección a nosotros, absorbida por la negrura del bosque. Un grito ahogado salió de mis labios al ver la forma distorsionada, como si estuviera hecha de las mismas sombras que nos habían estado persiguiendo. ¡Corre!, grité otra vez, mientras comenzamos a retroceder en la dirección opuesta. De repente, la tierra tembló bajo nuestros pies y un estruendo reverberó por el bosque. ¿Qué fue eso?, cuestionó Luis, su voz alta sobre el murmullo del terror. No lo sé. Sigue corriendo, respondí, mientras una risa distorsionada resonaba desde lo profundo del brote. No teníamos idea de hasta dónde tendríamos que correr. Pero ahora, lo único que sabía era que no podíamos mirar atrás, no mientras el horror ya estaba cerca.
Sin embargo, mientras acelerábamos, un pensamiento inquietante cruzó mi mente: si había algo más allá de la mujer, ¿qué clase de fuerza habíamos despertado en este bosque? Capítulo 6. La frenética carrera se sintió como un laberinto, cada paso que daba en el bosque parecía llevarme a un lugar aún más oscuro. La linterna apenas funcionaba, su luz parpadeante revelaba más sombras que caminos. A los lados, los árboles parecían moverse, sus ramas desafiando la lógica, como si quisieran atraparnos en su abrazo mortal. «Marta», grité, sintiendo la adrenalina rebosar mientras señalaba adelante. «No te alejes». Ella asintió, pero su rostro estaba blanquecino, la desesperación la había atrapado. «Diego, ¿qué hacemos?», preguntó, su voz llena de un terror palpable. «No lo sé», respondí, sintiendo como cada palabra era un peso en mi pecho. «Solo tenemos que seguir moviéndonos». Finalmente, me atreví a mirar hacia atrás. La figura oscura se deslizaba entre los árboles, acercándose cada vez más. Sus ojos, si es que eran ojos, brillaban con una luz antinatural. Un escalofrío me erizó la piel. «Rápido, sigue corriendo», grité, sin esperar respuesta. En ese momento, la tierra rugió nuevamente, pero esta vez fue más fuerte, como un trueno. El suelo se abrió ligeramente a nuestro alrededor, y Marta tropezó. «No», grité, extendiendo la mano, pero ella se cayó al suelo. «Marta. Ayuda», suplicó, mientras trataba de levantar la vista. Aceleré para alcanzarla, pero Luis tiró de mi brazo. «Déjala. No hay tiempo». Me urgió con una mirada que mezclaba miedo y determinación. Desesperado, miré hacia Marta y vi que con esfuerzo lograba levantarse. «Voy a salir de aquí», gritó, pero entonces la sombra se abalanzó sobre ella. Era rápida, demasiado rápida, y antes que pudiera hacer algo, la envolvió. «Marta», grité con todas mis fuerzas. Me sentí congelado, incapaz de moverme mientras la oscuridad tragaba a mi amiga. Luis, al ver mi horror, me empujó hacia adelante. «Sigue adelante. No podemos detenernos». Las lágrimas nublaban mi visión, pero sabía que no podía mirar atrás. Nos lanzamos hacia adelante, con el eco de su desesperación resonando en mis oídos. La linterna se apagó por completo, sumiéndonos en la oscuridad absoluta. El silencio se volvió ensordecedor, como si el bosque hubiera dejado de existir. «¿Dónde estamos?», preguntó Diego, su voz temblando. Yo no tenía respuesta. Mis sentidos estaban abrumados por el miedo. Todo lo que sabía era que debíamos encontrar un lugar donde ocultarnos. De pronto, como si el bosque hubiera respondido, surgió una pequeña claridad entre los árboles. Corrí hacia ella, a tientas, con la esperanza de que allí estaría a salvo. Cuando entramos, nos paramos en seco. Era una especie de clearing, pero el ambiente estaba cargado, pesaba como plomo. Luis rompió el silencio. «¿Qué haremos ahora?». «¿Dónde está Marta?». «Debemos encontrarla», respondí, aunque la incertidumbre me desgarraba. «No podemos dejar que ese ser la atrape». A medida que recobraba la calma, noté algo extraño en el clearing. El suelo estaba cubierto de círculos grabados. Eran extraños, como símbolos antiguos. «¿Qué son estos?», murmuré, tocando uno de ellos. «¿Te parece una trampa?», preguntó Diego. Cada símbolo parecía cobrar vida bajo mis dedos. Justo en ese momento, sentí un tirón en el aire, como si la misma esencia del lugar nos observara. «Tenemos que irnos», grité, pero antes de que pudiéramos movernos, una sombra se deslizó hacia nosotros desde el borde del clearing. «No se vayan, son parte de esto ahora», susurró, y el mundo a nuestro alrededor se volvió negro. Capítulo 7. Desperté en una penumbra densa. No había rastro de la claridad del clearing ni de mis amigos. La sombra que había hablado se había desvanecido y un frío helado me envolvía. Intenté moverme, pero sentí una presión en todo mi cuerpo, como si estuviera atrapado en algún tipo de red invisible. «¿Diego?». «Luis». Grité, mi voz resonó en la oscuridad. No había respuesta. Solo un eco distante que se desvanecía rápidamente.
El pánico se apoderó de mí. ¿Qué había pasado? Me esforcé por recordar el último instante, pero todo se sentía confuso. Una luz tenue comenzó a filtrarse en la oscuridad, iluminando de manera intermitente mi entorno. A mi alrededor, los símbolos que había tocado antes brillaban débilmente, pulsando como si latieran al mismo ritmo de mi corazón. Me incorporé, luchando contra la sensación de estar encerrado. Al mirar a mi alrededor, vi que el clearing se había transformado. Ya no era un espacio abierto, sino una especie de cueva, con las paredes cubiertas de aquellos símbolos en constante cambio. Marta. Volví a vociferar, pero la respuesta fue el mismo silencio que me rodeaba. Caminé hacia adelante, tocando las paredes frías. Parecía que me estaban conduciendo hacia algo, una dirección que no podía entender. Solo era un impulso, una necesidad de escapar. Entonces, escuché un sonido. Era un murmullo suave que parecía venir de más allá de las sombras. Me detuve, mi corazón latiendo con fuerza. ¿Marta? Llamé otra vez. La respuesta fue un eco lejano, más un susurro en el viento que un grito de socorro. Sin pensar, avancé hacia el sonido. Cada paso me acercaba más a un resplandor que formaba un círculo en el extremo de la cueva. Cuanto más me acercaba, más intensificado se sentía aquel tirón en el aire. Era como si las sombras intentaran mantenerme alejado, pero algo en mí insistía en seguir. Al llegar a la fuente de luz, vi una extraña proyección en la pared, imágenes de los tres, riendo, explorando, antes de que todo se tornara en horror. La desesperación me llenó al ver a Marta en una de las imágenes, su sonrisa resplandecía como un faro en la oscuridad. En un frenesí, grité su nombre. Marta. Pero la proyección cambió, y ahora mostraba la sombra envolviéndola, tragándola. No, no. Grité, mis manos contra la piedra fría. El espectáculo era aterrador. ¿Era realmente un recuerdo o un aviso de lo que estaba por venir? De repente, sentí un tirón en mi pecho. La cueva comenzó a girar, como si la tierra misma estuviera arremolinándose, y yo fui arrastrado hacia el centro. La luz parpadeó y en un instante, me vi de nuevo en el clearing. Pero esta vez, algo había cambiado. Las sombras danzaban alrededor y una figura emergió de la oscuridad. Todos están atrapados aquí, susurró, con una voz familiar y extraña. Era Marta, pero su mirada estaba vacía. No, Marta. Despierta. Pero mientras me acercaba, sentí que el límite entre lo real y lo que no se desdibujaba. La cueva, los símbolos, era todo parte de un mismo ciclo, uno demasiado oscuro para comprender. Todos son parte de esto ahora, repitió. La realidad se empezó a fragmentar, y su figura se desvaneció entre la negrura. En ese instante, comprendí que estaba atrapado en un ciclo del que no podía escapar. La última imagen que vi fue el destello de una luz distante, un nuevo paso que se abría al horror. Tenía que atravesarlo. Tenía que enfrentarlo. Sin pensar en las consecuencias, di un paso hacia adelante. Capítulo 8. Dibujé un profundo aliento y di el paso hacia la luz. En ese instante, un frío perentorio recorrió mi cuerpo, y la claridad me envolvió. No sabía qué esperar, pero me sentía arrastrado por un impulso desconocido. Pronto, la luz que había visto comenzó a desvanecerse, y me di cuenta de que estaba en un nuevo lugar. Era un antiguo bosque, con árboles altos que parecían murmurar secretos entre sí. La luz era tenue, filtrándose a través de las hojas, pero no podía ignorar la sensación de que algo me acechaba. Miré a mi alrededor, buscando a mis amigos, pero solo encontré el silencio. ¿Diego? Luis. Grité, mi voz se perdió en el aire espeso. La niebla comenzaba a asentarse en el suelo. De repente, oí un crujido. Giré rápidamente, pero no vi nada. Sin embargo, el sonido resonaba en mi mente. No era solo la naturaleza, había un patrón, una presencia a mi alrededor. Continué avanzando, temeroso y ansioso. No sabía cuánto tiempo había pasado. Mientras caminaba, vi figuras brillantes danzando en la distancia, sombras que parecían acercarse y alejarse. Podía sentir sus miradas, pero no sabía si eran amigas o enemigas. Aquí, nada era lo que parecía. Entonces,
La niebla se desvaneció momentáneamente, y vi una cabaña al final de un sendero. Las paredes estaban desgastadas, como si hubieran sido atacadas por el tiempo mismo. Me acerqué, sintiendo que un poder familiar me llamaba. La puerta estaba entreabierta, invitándome a entrar, pero también advirtiéndome de que algo iba a cambiar para siempre. Empujé la puerta con cautela. Crujió al abrirse, y el aire frío me golpeó en la cara. Entonces lo vi. Luis estaba ahí, con la cabeza gacha, como si estuviera en trance. «Luis». Grité, pero él no respondió. Mi corazón se aceleró. A su lado había un espejo antiguo, cubierto de polvo y telarañas, reflejando no solo su imagen, sino algo oscuro y enrarecido detrás de él. Una sombra se mostró en el espejo, formando figuras que solo podía describir como sombras retorcidas. Sus caras eran familiares, pero al mismo tiempo distorsionadas. Tal vez representaban lo que había sido. Un escalofrío me recorrió. Cada uno de ellos era un eco de nosotros mismos, atrapado en lo que habíamos sido, lo que habíamos dejado atrás. «Luis, despierta», insistí, acercándome a él. Extendí la mano, y al tocarlo, sentí una descarga fría y eléctrica. Él tembló, y de repente, sus ojos se abrieron de par en par, pero no había ningún rastro del amigo que conocía. Solo un vacío. «No, no estás aquí», dijo con voz apagada. «Estamos atrapados». Mientras hablaba, el espejo comenzó a vibrar. Las imágenes se multiplicaron, y pude ver a Marta en uno de ellos, atrapada también. Su expresión de terror me golpeó. «Marta». Grité, y el reflejo de Luis se hizo más opaco. La habitación giró, distorsionándose como si el tiempo se aplastara. Los ecos de susurros llenaron el lugar. «Los tres estamos conectados», dijo Luis, su voz se volvía más oscura. «Debemos romper el ciclo». La luz comenzó a desvanecerse nuevamente y la cabaña se desmoronaba a nuestro alrededor. Sin dudarlo, tomé la mano de Luis. «Vamos». Grité, sabiendo que teníamos que salir. Pero antes de que pudiéramos movernos, el espejo estalló en un brillo cegador, revelando un nuevo camino. Un camino que no tenía retorno. Sin mirar atrás, corrí hacia la luz, con la esperanza de encontrar a Marta antes de que fuera demasiado tarde. Capítulo 9. El resplandor me envolvió, haciendo que todo a mi alrededor se tornara un torbellino de luces y sombras. Sentí que me arrastraba, como si el bosque mismo me tuviera en su agarre. Todo vibraba, una mezcla de miedo y determinación me empujó a seguir adelante hasta que finalmente caí en un suelo duro y frío. Me levanté, temblando. Estaba en un nuevo lugar, un pasillo estrecho y oscuro que parecía desmoronarse, con paredes de piedra húmeda y etiquetas que apenas se podían leer. ¿Dónde estoy?, pensé, pero la pregunta se me hizo pesada en la garganta. Tenía que encontrar a Marta y Luis. Avancé con precaución, el eco de mis pasos resonando sombríamente. No sabía si había alguien más aquí, pero una voz en mi mente me decía que no estaba solo. Cada esquina parecía susurrar mi nombre, como si el lugar conociera mis miedos más profundos. De repente, vi una luz parpadeante al fondo, y sin pensarlo, me dirigí hacia ella. La luz giró y cambió de color, como un faro en la niebla. Cuando llegué, mis ojos se abrieron de golpe. Era un viejo altar, adornado con símbolos extraños y objetos que parecían pertenecer a otro tiempo. En el centro, un cristal pululante emitía una energía casi palpable. Sin embargo, al tocar el cristal, una visión me golpeó. Vi a Marta, atrapada en un lugar similar, su rostro lleno de desesperación. «¡Ayuda!», gritó, y su voz resonó en mi cabeza como un eco distante. «Dame la mano, por favor», me detuve en seco. Tenía que decidir rápido. Seguir hacia la luz o intentar comunicarme con Marta. La angustia se acumulaba en mi pecho. Retrocedí del cristal, pero sentí una fuerza invisible que me forzaba a permanecer. «No puedo dejarla», susurré para mí mismo. Justo en ese momento, escuché un ruido detrás de mí. Me giré abruptamente y vi una sombra moverse rápidamente. Era Luis, pero su expresión ya no era la misma. Sus ojos estaban llenos de desesperación. «¿Qué estás haciendo?», gritó con una voz que no reconocía. «Es un engaño». «Pero ella está ahí, Luis».
Debo salvarla. Respondí, sintiendo que el tiempo se acababa. Luis se acercó, pero había una distancia entre nosotros, un abismo que mis palabras no podían salvar. No puedes tocarla. Esa conexión a la que te aferras está atándonos aquí. Rompe el lazo antes de que sea demasiado tarde, insistió él mientras sus manos temblaban. El altar comenzó a vibrar, el cristal resonando en un pulso inquietante. La luz que emitía se volvió cada vez más intensa, casi intolerable. Había una conexión, una decisión que debía tomar. Si te quedas, quedaremos atrapados para siempre, añadió Luis, su voz cargada de una tristeza profunda. En ese momento el pasillo agrandó la distancia entre nosotros, y su imagen comenzó a desvanecerse como una sombra. La desesperación me llenó. Miré el cristal y luego hacia la luz que se desvanecía detrás de mí. ¿Qué debo hacer? Me grité a mí mismo, mientras el terror me ahogaba. La sombra volvió a moverse, y esta vez era más rápida, más amenazante. Mi corazón latía con fuerza, y supe que la decisión se aproximaba rápidamente. En un último intento, grité, Marta. Voy a encontrarte. Y cuando me giré hacia la luz, sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma. Capítulo final, el resplandor de la luz comenzó a desvanecerse, pero aún sentía una conexión con aquello que dejaba atrás. Mientras avanzaba hacia ese nuevo camino, las sombras que habían acechado durante tanto tiempo se agitaron a mis espaldas, pero no se atrevían a acercarse. La angustia en mi pecho seguía presente, como un eco de los gritos de mis amigos. ¿Dónde están? Pensé, el mundo a mi alrededor cambió nuevamente. Me encontré en un sendero iluminado por una luz tenue. La bruma espesa se deslizó entre los árboles, la atmósfera era pesada, sin embargo había una sensación de calma. Pude escuchar murmullos a lo lejos, vibraciones familiares. ¿Diego? Marta. Grité, pero la respuesta fue un silencio inquietante. Caminé nervioso, cada paso resonando con ecos de risas y lamentos. Sabía que tenía que encontrar a mis amigos, el único pensamiento que aún me daba un sentido de propósito. La luz delante de mí comenzó a titilar, revelando brevemente un claro el bosque. ¿Era el mismo clearing donde había visto aquellas sombras? Sin embargo, no había nada ahí, solo un eco lejano que provocaba un escalofrío en mi columna. Decidí seguir adelante. Mientras avanzaba, el ambiente se tornó denso. Al llegar al claro, vi figuras distorsionadas danzando en la bruma. Sus rostros eran borrosos, pero sus miradas reflejaban una desesperación profunda. Por favor, ayúdenme. Grité, sintiendo la angustia abrazar mi ser. Cada figura se detuvo. Se giraron hacia mí como si pudieran sentir mi miedo, pero entre esas sombras, vi a Marta. Su imagen se manifestó brevemente, su expresión un retrato de sufrimiento. Marta. Grité, extendiendo mi mano. Sentí un tirón en mi pecho, como si algo me estuviera forzando a ir hacia ella. Sin embargo, la voz de Luis resonó en mi mente, no puedes tocarla, está atándonos aquí. Las figuras comenzaron a agruparse alrededor de mí, sus murmullos se convirtieron en lamentos. La línea entre el deseo de rescatar a Marta y la necesidad de escapar se desdibujó. Pero en esa confusión, vi el brillo de la linterna, recordando aquel momento en que la luz había cortado la oscuridad. Tenía que actuar rápido. No me mires. No debí venir. Grité, pero en ese instante, el suelo comenzó a temblar. Las sombras se abalanzaron hacia mí, como si fueran un torbellino de desesperación. Con el corazón martillando, decidí que debía dejar de aferrarme a lo que una vez conocí, una necesidad que solo mantenía la conexión. Era momento de soltar. Corrí de regreso al sendero, ignorando las voces que intentaban atraerme de vuelta. No, suéltame, gritaba, tratando de recordar quién era. Los ecos de aquel lugar repercutían en mi mente, pero seguí avanzando. La luz al final del camino se hacía más intensa. Finalmente, me encontré de nuevo en el bosque, y el aire fresco se sintió como un alivio. Miré hacia atrás por un último instante, la bruma se disolvía y las sombras parecían retroceder, gritos lejanos resonaban, pero algo dentro de mí sabía que no podía quedarme. Corrí sin detenerme, buscando una salida, sin mirar atrás. Todo lo que podía sentir era la urgencia de escapar.
Pero quedaba otra pregunta en el aire: ¿qué había pasado realmente con Marta y Diego? Mientras el bosque se desvanecía a mis espaldas, el terror se aferraba a mí, una inquietud que nunca desaparecería del todo. Me mudé a una ciudad diferente después de eso. A veces pienso en ese grupo de amigos, en lo que dejó ese fin de semana. ¿Qué fue real y qué fue un viaje imaginado por mi mente? Nunca he vuelto a encontrarlos, pero hay momentos en que escucho susurros en el viento y mira, solo puedo seguir.